Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siempre siguen nuestro programa cada noche para darte todo lo que sería economía, temas políticos y temas sociales que también tratamos en nuestro programa. Hoy es 11 del mes de diciembre avanzando y nosotros estamos aquí llevando nuestros temas, sobre todo tanto lo que es la economía local como la economía global. Y para eso está esta noche con nosotros el licenciado Luis Manuel Piantini, que nos va a acompañar Javier López en estos temas económicos en la noche de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy estamos en su jueves económico y esperamos que lo disfruten. Buenas noches, amigos aquí presentes, Flavio, Javier. Buenas noches, pueblo dominicano, en esta segunda semana de Adviento, la esperada de la llegada del Hijo Dios al mundo, a vivir con nosotros nuestras alegrías y nuestras penas, ¿verdad? Y lo más importante de todo es si nos sabemos llevar por Él. O sea, le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo para que la maneje. Así es. Así es, Luis Manuel, ya que Ezequiel también lo tenemos de vacaciones estos días. Hemos visto que ¿Quién está de cuando vacaciones? a Ezequiel Ezequiel Molina y Molina, Lizardo. Le diste vacaciones. ¿No bueno, está aquí? le dimos un permiso Pues tú no ahí. me das de vacaciones. Sí, tú te tomaste una. Acuérdate ¿Para La que, semana dónde? pasada. que te pagamos el avión. Oh, Así iniciamos nosotros nuestro programa económico a la noche de hoy de manera jovial, porque hay muchas cosas. Hay temas económicos que están candentes, que no sé si Luis Manuel quiere tratar algunos temas de estos, porque son temas sociales, económicos y también que perjudican al país, sobre todo en su economía. Pero me gustaría que tú hicieras que dé la introducción de ese tema, Luis Manuel. mira, yo quiero preferirme primero a dos temas, porque como vamos a entrar en otras, Sí, por eso. después se nos pierde un poco el eje de esto. Yo creo que hay dos pecados capitales en este país. El gobierno ha cometido dos pecados grandes para este país. Uno es el uso de los recursos mineros. Eso es un sacrilegio. Los recursos mineros subieron desde el año 2022, 2023, que estaban en 12.000 millones. Este año van a ser de 30.000 millones, 18.000 millones. Una reforma fiscal. Aquí están hablando mucho de reforma fiscal y los recursos mineros hicieron una reforma fiscal. 18.000 millones. Este año, 25. Este año han subido, 25. van a llegar a 30.000 millones. ¿Tú sabes dónde van esos 30.000 millones? Al basurero, ahí a la cloaca, al mar. Mire, hermano, recursos no renovables, que este país no lo va a volver a ver otra vez, que Dios se lo dio como regalo y que tú lo mal utilices. De hace mucho que se está hablando de crear fondos, como se han creado en Chile y se han creado en Perú, fondos de estabilización minera, que se le llama, que se utilizan para proyectos de inversión y se utilizan cuando hay fluctuaciones en los ingresos fiscales, que por un momento u otro se caen los ingresos fiscales, tú utilizas ese fondo. Balaguer lo creó aquí, cuando subieron los precios del azúcar en el año 75. Don Antonio se benefició de una parte de eso, que le dejó Balaguer, de ese aumento en el precio del azúcar de esa época. Se creó un fondo de estabilización. Y las empresas azucareras, las privadas se beneficiaron, porque la pública lo que hizo fue que se lo malgastó, como ahora se malgastan miles y miles de millones en brisitas y cosas de esas, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que eso es una barbaridad. Yo creo que eso no es pensar en el bien, en el futuro del país. Mira, tú sabes lo que es muchos de esos pueblos. ¿Tú crees que Bonao ahora con el cierre de la Falcon Bridge? Ve a ver en qué quedó Bonao. Después de 50 años de explotación minera ahí, de Muerto. Falcon Bridge. Muerto. Es una barbaridad.
Es un abuso. Tanto dinero que manejó. La Alcoa en Pedernales. Pedernales. Tanto que se está hablando de Pedernales, que vamos a Pedernales porque es pobre, porque dejó el gobierno que fuera pobre. ¿No entiendes? Porque de ahí se sacaron muchos recursos mineros. Eso es verdad. ¿No entiendes? Para que ese pueblo no fuera pobre. Y así pasa en muchísimas comunidades. Lo que va a pasar con Cotuí. Pero ¿por qué las comunidades están rechazando las explotaciones mineras? Porque no ven los resultados. Porque le sacan los productos, le sacan la riqueza de su subsuelo. Es verdad que no se están beneficiando de ellos ahora, pero lo tienen ahí. Y cualquier gobierno consciente que venga, un gobierno consciente que venga, sabe que esos recursos están ahí, que lo pueden utilizar para mejorar al país, a esa comunidad, y darle riqueza de largo plazo. ¿No entiendes? Porque esos son recursos que se van a perder si no se utilizan en inversiones que el país pueda ¿Tú crees que es posible que nosotros tengamos ahora un aumento de precio de los productos agrícolas de casi un 8% en lo que va del año? Sí, así es. Es una barbaridad. Un país agrícola como este. Pero se le está diciendo al gobierno hace rato de que ese es un sector que hay que chequearlo. De chequearlo no. Ese sector hace tiempo que se le viene diciendo al presidente que no está caminando. Que no está caminando, que no se están produciendo, que no se está llevando al campo la tecnología, el apoyo a los campesinos. Mira el seguro agrícola. ¿Tú crees que un ministerio de agricultura puede dejar que el seguro agrícola fracase en este país? Como 800 millones de pesos se le deben. ¿Entiendes? Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Habíamos hablado de la brisita con comparación. Pero aquí eso no importa, Este es un pueblo y un gobierno inconsciente. Eso no importa que uno hable. Eso que tú dices. Se cansa. Mira, hablando para ya entrar ya en el segundo punto y olvidarnos de eso, es la parte de las presas. Este es un país que Dios le dio la riqueza del agua para que la aprovecharan. Ahí se está yendo todo el agua porque no aprovechan que hay presas, que hay posibilidad de construir presas aquí. Ahí hay un potencial de construir 35 presas más para beneficio, para sacarle riqueza a la tierra de este país, al suelo de este país. Tú que estás en el área agrícola, produciendo leche, no, pero es un pasto sin agua, es un pasto que no... Coco. Ahí no hay vaca, no hay nada. Coco, naranjas. Que se produce entonces, usted produce muchísimas cosas. Pero lo que te digo es el agua, entonces el agua potable para la población también. ¿Me entiendes? Para esa población que está creciendo rápidamente en el este y no hay una presa ahí. Estamos cansados de hablar de eso, estamos de hablar de eso. Y no nos vamos a parar de hablar, ¿tú entiendes? Porque eso es un abuso y una barbaridad que en este país, faltando 35 presas para que se complete la totalidad del uso de nuestra riqueza hidrográfica aquí, no se haga, ¿tú me entiendes? Claro. Tú estás hablando del plan que tiene Noruega con el petróleo, los países nórdicos, que tienen un fondo para precisamente la estabilidad de su moneda y la estabilidad de la economía de esos países a través del petróleo. Tienen un fondo que es el más grande en este momento del mundo. Sí. El fondo de la inversión de Noruega. Noruega, el más grande del mundo. Invierten en todo el mundo y tienen que aprobar. Norfund se llama, Norfund. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el oro, por ejemplo, en República Dominicana? Pues, dime tú, 30.000 millones, de 12.000 que eran 18.000 millones van a aumentar en 3 años. 18.000, es una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con estos temas de interés, tanto económico como otros temas más que vamos a tratar durante el desarrollo del programa. Vamos arriba. Bien, ya de regreso y continuando con nuestro jueves económico con el doctor Luis Manuel Piantini, que está con nosotros la noche de hoy. Luis Manuel, escuchándote hablar de lo que son
esos temas agrícolas que están afectando realmente la carestía que se está dando en el mercado por el aumento de precios en rubros importantes o rubros comunes. Entonces me llama mucho la atención en que de acuerdo a las informaciones que da a conocer el Banco Central en la semana de hoy, dice que el índice de precios al consumidor, el IPC, tuvo una variación de 0.71%, la variación que se dio, y provocó una inflación de un 71.53%, producto del aumento que se dio en los precios del plátano por la caída que tuvo en el mes de noviembre. Cayeron Las lluvias. el banano, cayó la Sí. cebolla, el ají, el tomate, todos los precios se dispararon. Y la bebida no alcohólica, que también fue uno de los puntos que se dio a conocer. ¿Cómo impacta esto, sobre todo, que el plátano nunca había salido, como que el plátano afecte la economía tan gravemente que crea esa distorsión en la economía dominicana? Explíqueme, por favor. Hay productos que tienen mucho peso. Pues la población, fíjate, la canasta familiar, estamos hablando de una canasta que es alrededor del 47,000 pesos que te cuesta. Sí. Y la parte de los alimentos tiene una proporción muy importante en ella. Y dentro de los productos alimenticios, los dominicanos, yo soy uno que como plátano todos los días. Y si no hay plátano en el desayuno, yo creo que yo no comí. Es igual que mucha gente que si no comen Sí, come arroz. Arroz. no comieron. ¿Me entiendes? Entonces, Eso es muy dominicano. hay alimentos que son básicos que el gobierno tiene que estar atento a eso. Atento a eso. Y tenemos muchísimos países cercanos que si hay un problema de desabastecimiento, rápidamente eso se consigue. Porque Honduras. aquí ese huracán estuvo dando vuelta ahí de como 2 semanas. Sí. Y tú en 2 semanas pudiste haber traído que yo cuántas aviones de Ecuador de plátanos. Si es verdad que los plátanos te iban ahí. ¿No es? Pero bueno, porque el país, fíjate, a pesar de que nosotros somos una isla, si no nos un huracán no nos cruza, es muy difícil que todas las zonas del país queden afectadas. Y tenemos la ventaja de que tenemos áreas agrícolas en todo el área del país. Mira, en el este, que tú crees que no hay, ahí en Yuma ahí se quiso hacer un asentamiento agropecuario Arroz. para Sí. surtir de alimentos sí. a la zona turística. ¿Tú entiendes? Sí. Ahí hay lo que pasa es que hay un desorden también muy grande. Y hay mucha tierra que se están cogiendo para urbanización. Tú no sabes lo que se está construyendo ahí. Yo fui los otros días y me quedé pasmado de la cantidad de construcción que hay ahí, que yo no sé quién es que va a ocupar todo eso que se está construyendo ahí. Que por cierto, vi una información de Miami, del gobernador de Miami, de la Florida, el gobernador de la Florida, va a ser el año que viene una elección, ¿cómo se llama? No, plebiscito. un plebiscito. Para Referéndum. sí, es para presentar que los inmuebles de los floridianos no paguen impuestos inmobiliarios. Muy bueno. Oh, es una competencia muy fuerte para el mercado de nosotros, porque te voy a decir, aquí viene mucha gente de la Florida a comprar, República Sí. Dominicana ahí en el este. En el este. Y tú no lo crees, y es verdad. Sigue así. Yo porque hablo con muchos realtors Sí. y cómo va el mercado y que esto y aquello, ¿no? Para uno orientarse. Y aquí lo que mayor compran ahí en esa zona son extranjeros. Es así, inversión. Entonces, tenemos que chequear porque esos son mercados que tienen mucha competencia, ¿tú me entiendes? Entonces tenemos que tener la vista, avisor, para ver qué está pasando en el resto del área, en México, en Puerto Rico, en todas esas zonas que pueden atraer competencia. O sea, y reducir entonces la capacidad que tiene el país de atraer inversionistas inmobiliarios. Porque esa es la complementariedad que hay aquí con el turismo, tú sabes. Aquí se habla de turismo y de asientos que llegan
con los aviones y que yo cuántos asientos, Sí. 20 millones de asientos, que yo cuánto. No, aquí hay mucha gente que vive aquí ya y que Sí. recibe recursos viviendo aquí. En remesa de sus pensiones de afuera, muchos jubilados, ¿tú me entiendes? Eso es así. Y dominicanos que vienen y se retiran también y que dejan sus recursos por allá y sus inversiones por allá y que le mandan sus recursos para acá y que están comprando en esa zona. Entonces es una zona de mucha población y es bueno que el gobierno ponga atención en eso, tú sabes. Mira, a mí me preocupa cuando veo esta cuestión de que esta flojedad que hay en el gasto de inversión pública. Entonces yo veo, por ejemplo, ahí hay un edificio en la Roberto Pastoriza de la organización, de la Universidad OIM, que tiene como 5 años parado. 5. Va. Es un hospital ahí. Que No, es la escuela de medicina. bueno, lo que sea. Está ahí parado, tiene 5 años. Digo, pero está igual que la inversión pública de aquí. Parece que eso se pega. Es así. Pero tú tenías otro tema, Luis Manuel. Yo tenía el tema de esto, ¿no? ¿Cuál? Ver que ya completé el de la minería, que creo que es una barbaridad, que no se está haciendo como debería ser, el uso productivo de esos recursos, que no vuelven otra vez al país. Porque no son renovables. Porque no, son bienes que se pierden ya, ¿no? Con relación a la minería, ahí vi esta piedra que se saca de Barahona, Larimar. la Larimar, ¿no? ¿Verdad? Mira, en el año... Único en el mundo, mira, Larimar. en el año 1980, el Banco Central inauguró en Puerto Plata un taller de artesanía donde se trabajaba el ámbar. Ajá. Y se comenzó a trabajar el Larimar. Y muchos artesanos que trabajan joyería, ahí estudiaron y se adiestraron, ¿tú me entiendes? Entonces es una pena que 45 años después de esto, este país no aproveche. No aproveche las enseñanzas, ¿verdad? No saque, ¿no? valor, ¿no? A lo que tiene. Porque ¿cómo es posible que el Larimar se exporte en bruto en este país? En bruto. Sí. Oh, pero ven acá. Pues tú sabes lo que se le saca a eso vendiéndolo, que es una atracción turística en el país también, vendiéndolo como Joya. como joya, ¿no? Terminada. Trabajada igual que el ámbar, ¿no entiendes? Esos son productos que el país vende también y que explota y que promueve. Yo no sé si lo promueven, yo no te digo si lo promueven o no lo promueven en esos anuncios turísticos. Pues puede ser, pero no lo veo, pero debería ser, porque esto es parte del patrimonio del país, ¿tú me entiendes? Y es igual que el lapiláxuli de Chile. Los chilenos ahí exhiben su lapiláxuli, ¿tú entiendes? Y le sacan provecho Le a sacan eso. provecho. Pero aquí el Larimar, que es algo, una piedra muy similar en las dos, ¿tú entiendes? Pero bueno, la mandan en bruto, porque somos brutos. Somos, como Pero la mandan decía, en bruto, tú sabes a dónde la Yo no portamos sé, a bruto, a China, será. A China es. Bueno, pero ahí es donde son inteligentes. Ajá. Pero mira, la minería, si no, eso también son recursos no renovables. Que por cierto, vi una publicación que salió hace 1 o 2 días. Los americanos se le adelantaron a los europeos a comprar como por 10 años la producción de tierra rara de Brasil. los Uno arriba americanos. de otro. Sí. Los americanos la compraron. Se le adelantaron por 2 días. Parece que los americanos, ¿sabes? Con estos espionajes de negocios que hay, comerciales, se enteraron que los europeos le iban a ir a Brasil a comprar la producción por adelantado Se le fueron adelante. y se le fueron adelante y la compraron ellos. Pero, Eso lo leí yo. O sea que aquí puede ser que nos pase igual, que nos compren, si es verdad que hay, que nos compren la producción por Bueno. adelantado.
Porque eso no lo vamos a producir nosotros aquí. No, no tenemos ni los No, equipos, Ni los Estados ni la Unidos tecnología. No, eso se irá por ahí, pero... Los chinos pueden ser que sean los chinos Sí, son los chinos bueno, son diferentes. los magnetos son ellos que lo son están los que han produciendo. desarrollado Sí. Así es. el refinamiento y la separación de las Sí. tierras raras. Así Pero es. Bueno, esa es una realidad. Mira, tú dijiste algo interesante donde realmente los recursos de las minerías no se están aprovechando, que fue tu primer tema. Y ahora seguimos hablando de minería. Entonces yo creo que se sazonó mucho el tema de las tierras raras de Pedernales. Pero a pesar de porque se sazonó mucho, que tenían 12 elementos principales para su refinamiento y ponerlo en condiciones, eso no se ha vuelto otra vez a tocar y se ha vuelto a negociar ahora que estamos hablando del tema. Entonces, lo que tú dices tiene mucha razón, porque ¿qué hemos quedado con eso? Porque se hizo un boom publicitario donde se entendía que iba a haber una negociación rápida con eso, sin embargo, se terminó ahí. bueno, pues tú sabes que eso es un proceso, Flavio. Yo tuve la oportunidad de estar en un periodo en que trabajé en esas cuestiones agrícolas, mineras, en mis años de juventud, cuando estuve como asistente del asesor económico del Poder Ejecutivo, enviado por el Banco Central en un momento determinado, y estábamos trabajando en todo eso de minería, petróleo y todo eso. Entonces, tengo más o menos conocimiento de que primero ahí tiene que haber un proceso de exploración y determinar lo que hay. ¿Ah? Porque tú levantas en algunos puntos, ¿no? Levantas muestras y entonces el laboratorio ve a través de esa muestra qué hay ahí, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Pero para tú sacar el volumen, tienes que aumentar en aquellas áreas donde te dé la mayor cantidad de riqueza minera, del valor del mineral. Entonces, eso tiene su proceso. Y eso es lo que yo me supongo que ellos estarán haciendo ahora. Pero ellos dieron un número. Determinar si es una mina que tiene valor. Porque eso es. Tú puedes tener ahí minerales, pero puede ser que la cantidad No sea que suficiente. hay no sea suficiente. Porque ellos dieron hasta un valor de 100.000 millones. Sí, ¿cuánto? en términos de la 100 concentración. millones, le dieron valor Bueno, incluso. tiene que haber concentración, que es lo que pasó en la mina aquí de oro, de la Rosario, que se agotó porque la concentración se fue reduciendo. Sí. Bueno, no solamente en la Rosario original, sino ahora, tuvieron que hacer la segunda fase con la presa esta nueva que hay, porque el valor del mineral, ¿no la? Se estaba reduciendo, ¿no la? La Estaba cantidad perdiendo. Sí, la ley que tenía. Ok. Y no fue que el problema que cambió y se aumentó la producción con el tema de cambiar de los sulfuros a la enclave. Por eso es que No, el es que- enclave es más, Vamos a más irnos. No, no, es eficiente. que los sulfuros, desde que eso comenzó, esa mina los óxidos se cerraron. ¡Fua! ¿No era? Un general estaba ahí y se Ajá, cerró, ok. ¿no era? Para volver otra vez, ya era con los sulfuros, una nueva tecnología que la trajeron esta gente. Porque antes la tecnología era mucho más complicada. Sí, sí, sí. Cuando se trabajó eso en el año 85, que yo lo trabajé como subsecretario de la presidencia, que estuve trabajando en la Oficina Nacional de Planificación, que trajimos unos técnicos de Argentina y con el Banco Interamericano de Desarrollo para ver la explotación de los sulfuros. Que ahí se iba a traer unos japoneses porque íbamos a llevar unos ductos de sulfuro, sulfuro. hacia la bahía de Samaná, y allá iban a poner unas plantas químicas. ¿Qué pasa? Eso fue en el gobierno de Balaguer, Salvador, de Salvador. cuando se trajeron a esos Técnicos. esos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la Rosario Resource trabajó ahí, una serie de compañías y cosas y técnicos. La cosa es que eso se le dejó a Balaguer. Y bueno, él cuando llegó dijo que no, que eso podría dañar el Valle de la Vega Real, que esas filtraciones de ese sulfuro
dígame usted, ahí en Samaná, con esos gases envenenando toda esa zona que Era turística. tóxico totalmente. Así es. Y Vámonos. se cerró. Muy interesante eso. Vamos a la pausa para luego regresar con más comentarios de su programa en 3 puntos en temas económicos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en las mesas de los temas económicos. Entonces, me gustaría escuchar porque Jeremy Powell, que es presidente. Pero antes de entrar a ese tema, lo que estábamos hablando en el tema anterior, Sí. fíjate, ese sistema que se iba a aplicar en el año 85 es muy diferente al que se está aplicando ahora. Son Claro. sistemas diferentes. Aquel te producía gases Sí. sulfurosos, ¿no, verdad? Porque lo que se extraía del oro para sacar la pureza de él era sulfuro. Y ese sulfuro se mandaba por esa tubería y entonces se utilizaban unas plantas que los japoneses estaban interesados para producir químicos y cosas y llevárselo para Japón. Y Balaguer cerró eso. Pero lo que se está produciendo ahora, que fue 20 años después, porque eso comenzó ya en el 2010, fue la El gobierno donde él estaba ahí. de Leonel. Sí, Donde él estaba ahí ya. Yo creo que el primer No, gobierno. el primero comenzó fue con Hipólito. Hipólito. En 2005, vamos a poner, ¿no? Pero que después entró Leonel y continuó con ese Eso tema. fue 20 años después Sí. que comenzó. ¿No? Ahora parece que ya la tecnología, estas empresas habían trabajado en la forma de cómo poder sacar provecho sin causar un problema de tipo ambiental, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y entonces se trajo esta nueva tecnología que era diferente. Eso es lo interesante de los procesos mineros, ¿no? ¿Verdad? Que van avanzando en términos de hacerlo amigable, ¿no? ¿Verdad? Porque hay muchas voces que hablan y critican y no son expertos y no saben nada, porque aquí privamos en todólogo, ¿no? ¿Verdad? Y destruimos algo que pudo haber, algo que se le pudo haber sacado provecho, ¿no? Siendo un elemento que no fuera perjudicial. ¿Por qué? Porque ya existe la tecnología para poder aprovecharlo sin que cause ningún mal. Así es. Bueno, eso es interesante, porque te digo que ese tema es interesante. Te decía, Luis Manuel, que Jeremy Powell, que es el mandamás, la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, dio a conocer por tercera vez consecutiva que hace recortes en la tasa de interés de 3.50 a 3.75. ¿Qué tú opinas? ¿Por qué eso en este momento de manera continua? Porque eso a Europa la pone en la pared, porque le encarece las importaciones y las exportaciones en Europa. ¿Hay algún tipo de situación ahí o para manejar el mercado interno de los Estados Unidos? ¿Cómo tú ves el punto con tanta frecuencia el desmonte que se está teniendo la tasa de interés en los Estados Unidos? No crea, porque a Europa, en cierto sentido, le conviene. Europa está comenzando otra vez a reactivar su economía y le conviene que las tasas de interés bajen. Y la tasa de inflación europea ahora mismo está más bajita que la americana. La tasa de inflación europea está casi en 2%, la americana casi está en 3%. 2.38 está la americana. La americana está casi en 3%, sí, que no es una tasa del otro mundo tampoco. No. Y la economía americana posiblemente termine el crecimiento de crecer este año un 2%, que tampoco es malo para una economía tan grande como la americana, ¿tú entiendes? Fíjate que la economía china, que todavía no se le compara en tamaño a la economía americana, crecía 10, 12, 14%, ahora crece un 5, un 4%, y cuando crece un 4, un 5 ya, entonces no la tan alegre. Eso pasa con la economía americana, algunas veces es excepcional cuando aumenta un 3 por encima del 3, pero realmente ese es el crecimiento, un 2%. Ellos tienen 2.38 y el desempleo... el desempleo está en 4.4%. 4.4. Que tampoco es del otro mundo. No, está bien. Que el pleno empleo te da como alrededor de un 4%, por ahí, ¿tú entiendes? Bueno, se ha enfriado un poco, indiscutiblemente.
Los consumidores también redujeron un poco su consumo, ¿no? Su gasto, el gasto de consumo, frente a toda esta incertidumbre que hay en el sector laboral americano, por el problema que hay del gobierno, con los empleos y una serie de cosas. Ahí es que hay. Pero la compañía americana está muy bien, ganando mucha plata en la bolsa y tú ves. Y estos sectores de la inteligencia artificial también están teniendo grandes ganancias. Se está pensando que es demasiado y que eso puede en un momento determinado ser unas burbujas que exploten. Sí. Porque ahí lo que se está vendiendo, y es el problema, tú no estás vendiendo un hardware, lo que dice, no una cosa física. Ahí tú lo que estás vendiendo es software, ahí tú estás vendiendo inteligencia y tú estás vendiendo una serie de elementos que es lo que hacen el valor, ¿no? Hay empresas que solamente se venden, que tienen un 25% de activo tangible y que lo demás es activo intangible y te cuestan miles de millones de dólares. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, es posible en esta era. Bueno, es posible. Antes tú comprabas la Ford y tú veías la cantidad de vehículos que transportaba la Ford, ¿verdad? Que te producían en un año. Ahora tú compras Google y eso tú no puedes saber. Tú tienes que ver el usuario que hay a través de la red, que no sé, y cuánto publicidad puede haber, o sea, el valor del producto en sí, ¿no? Que es muy diferente al valor del producto cuando tú lo palpas, que es un carro. El Google tú no lo puedes palpar. El valor del producto tú lo sabes, ¿no? Entonces, son mundos muy diferentes. Y cada vez los mundos intangibles van siendo de mayor valor que los mundos tangibles, ¿no? Eso es real. Que es un problema, ¿tú entiendes? Tú tienes el caso del Bitcoin. ¿Eh? El Bitcoin, tú sabes que lo tienes, tú sabes lo que cuesta, pero tú no lo puedes palpar. El Bitcoin. Ajá. Sí, ¿no? Y además toda la oscuridad que hay en ese también, Claro, ¿tú entiendes? claro. Que el problema no es tan fácil eso, porque aquí hay algunos que están insistiendo en la necesidad de que el país se meta en esta moneda, ¿no? Pero todavía hay... Hay cierto requemor. Sí. Pero ¿por qué se ha Economía sostenido pequeña. esa moneda en el tiempo que se entendía que no iba a ser una moneda tan estable como ha sido y se ha mantenido? Porque como no tiene a veces ni nombre, ni apellido, ni sabe ni quién es la cuenta, ¿cómo se ha mantenido eso? Ni quién la emite. Ni quién la emite, Por ejemplo, nada. tú sabes que hay muchas. Es con código. Ya son muchas. Es con código. Bitcoin es una. Sí. ¿No? La Sí. que es el que tiene más prestigio. Sí. Ajá. Que cuando tú lo ves, tú en la bolsa de valor, tú lo ves, el Bitcoin, porque Sí. es el que tiene más prestigio. Pero hay muchas. Hay ya, muchas, Hay sí. muchas. Pero no son Y confiables. muchas- gobiernos que van creando su propia moneda Moneda. electrónica también, tú sabes. Ahí llegaremos. Pero bueno, es un mundo que yo lo leo. No, está bien. bien. Otro tema, Luis Manuel, si nosotros ponemos a ver las informaciones que ha dado el Banco Central, nosotros estamos 4.42, 48 de inflación, que está dentro del rango meta 4 más o menos 1. Y estamos dentro de ahí. Subió bastante para lo que sería a como veníamos llevando la economía. Es producto de la caída del mes de noviembre, que fue 1.1. Después, viene de antes. octubre cae otra vez. Pero eso viene, Flavio, eso viene ya desde abril, mayo, por ahí viene creciendo. Pero que se sintió bastante. La inflación en el, viene en el mes de creciendo. noviembre se sintió bastante, que fue que dio un camaquión. Sí, sí, y sí. ahora, Pero la noviembre, tendencia es ascendente de hace Claro, de hace viene- 5 o 6 meses. viene cayendo. Más. Casi al final del primer trimestre comenzó a subir la inflación y no se ha detenido, sigue subiendo. Entonces, no es una cuestión del Banco Central tampoco, porque el Banco Central ha mantenido estable su... la macroeconomía. Sí, no, su flujo monetario, Sí, vamos sí. a decir, que es el que ejerce presión, ¿no? Cuando hay exceso de él en el mercado. Sin embargo, tú ves que los indicadores monetarios, lo que te crecieron, uno fue un 8 o 9%, el otro un 10%, más o menos lo que crece la economía, que tú lo tienes que multiplicar
aumento de precios por aumento de productos. Correcto. O sea que te creció pues, el producto un 6-7%. Pero sin embargo sigue habiendo una desaceleración que se nota en el mercado, se nota en el negocio, la desaceleración económica que hay dentro del proceso. Ha bajado la construcción, Bueno, ha bajado hay una desaceleración, como tú dices, en términos del crecimiento. el crecimiento. Pero no que el crecimiento haya caído. Lo que se hace desacelerado, pero todavía se sigue creciendo, Sí, que es lo sí, importante, sí, ¿no? Sí. Ahora, hay algunos que dicen, no, que estamos entrando en una estanflación, o sea, un periodo de estancamiento con inflación. No, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a un crecimiento del 5%. Eso no es normal en ninguna economía de América Latina. Eso solamente ha sido normal aquí. El resto de Centroamérica lo que se crece es un 3%, 2%. El Salvador, ahora es que creció, es que está creciendo un 3%, pues El Salvador lo que crece es menos del 2% generalmente, ¿tú entiendes? Las economías dolarizadas le da mucho difícil crecer, excepción de Panamá, porque Panamá hubo un periodo ahora de una fuerte inversión en la cuestión de los puertos, ¿no? Sí, así En la construcción de puertos, en carreteras y cosas, y mucha infraestructura. En Panamá, mucha inversión, y eso hizo que la economía panameña creciera, ¿no? Pero la economía dolarizada, como Ecuador también, el crecimiento es muy lento porque no tienen el instrumento del tipo de cambio para competir. Pero sin embargo, aquí tenemos unos sectores que crecen mucho porque tienen oligopolios que manejan y otros están forzados, sin embargo, esos oligopolios están en crecimiento. Bueno, fíjate, habíamos hablado al final de la semana pasada del problema del azúcar aquí, acuérdense, ¿no? El problema es que hay una institución que fija el precio doméstico. En azúcar. Que es el Instituto Azucarero, el Instituto Nacional de Azúcar. ¿no? El INAZúcar. El INAZúcar. Ellos fijan el precio interno del azúcar, ¿no? Que es el precio que compra una empresa nacional. Entonces, si tú quieres exportar, no te permiten importar azúcar. No. Tú tienes que utilizar ese azúcar que venden aquí. Sí. Y ese azúcar que venden aquí es superior al precio del azúcar internacional. Y así es. Entonces nosotros producimos chocolate, el cacao, nosotros producimos el cacao, producimos el azúcar, producimos todo, leche, qué sé yo cuánto, para producir dulces que podamos exportar. Ser un país exportador de dulces. Ser Suiza. ¿Tú entiendes? Sí, los suizos exportan muchísimo chocolate y los belgas también se han bañado con eso. Nosotros no podemos. Colombia también. No, porque los colombianos es diferente. Los colombianos sí tienen un mercado competitivo porque ellos no tienen ese precio tope. ¿No entiendes? Así es. Vamos a continuar con esto porque ese tema está interesante. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuando ya los minutos finales aquí en nuestro programa El Jueves Económico para todos aquellos que se integran. Estamos dando cátedra aquí con el doctor Luis Manuel Piantini en estos temas económicos. Pero fíjate, eso es un problema entre el propio sector industrial, porque yo recuerdo los pleitos de los refresqueros con relación al precio del azúcar, ¿tú me entiendes? Que lo estaba ahogando. Porque si tú le pones un precio alto por encima del precio del mercado internacional al azúcar doméstica, con el que se suple una industria nacional para producir dulce, lo saca del mercado, no puede competir. Bueno, los precios internacionales son más baratos y entonces las industrias de otros países entonces son más competitivas que la que te es correcto. que lo que tú tienes aquí en República Dominicana. Sí. Entonces, eso es una de las desventajas que no han hecho que este país crezca. Mira, ese es un elemento. Es un elemento. La cesantía es otro elemento. Sí, correcto. En las informales es otro elemento.
que han impedido que el país crezca. Y no hay forma de que el gobierno entienda eso. Son causas tan simples que lo pueden resolver vía administrativa. Ahí no hay que crear ninguna reforma, ahí no hay que hacer un bombo, que la reforma, ahora es un show con la cuestión de la reforma. No, aquí la reforma se hace con voluntad política, viejo, y cobrándole al que tienen que cobrar. Aquí hay una matrícula de una ley que se hizo, que se le cobraba al vehículo de acuerdo al valor, que eso lo suspendió el presidente y dijo que eso no se aplicaba. Danilo. Sí. Pues, Danilo. Nosotros, inclusive, en una oportunidad, yo no sé qué, un programa que había economía ahí, en una oportunidad se le preguntó que qué es lo que pasaba con eso. Él dijo que no era tiempo. Y no es tiempo, nunca es tiempo para ponerle a los ricos. Nunca es tiempo, pero no a los ricos, porque ahora no hay que... Hay muchos que no son ricos, nada que tienen un carro que carísimo, ¿tú entiendes? Porque es el lujo. Luis Manuel, hablando de todo es igual que en los Estados Unidos, que hay una clase que es lo que usa. Y hasta duerme ahí adentro de esos carros, ¿tú entiendes? Y no quiero decir que es rico ni nada de eso, no. No es nada de eso. No. Luis Manuel, un tema que está candente. Y que, ¿Cuál es el que está candente? Aquí están candentes todos. Pero Yo te tú- voy a decir antes dime. que terminemos, mira. que ya te quedan La 3 semana minutos. que viene, el año que viene es un año bueno para el país, Sí, ¿tú me entiendes? Porque vamos a iniciar un año bueno, no hay esa incertidumbre con el dólar tampoco. Los ingresos en recursos externos han sido ingresos suficientes. Vamos a aumentar más los ingresos el año que viene. A nosotros lo único que nos puede perturbar es el problema que hay en el Caribe. ¿Qué te puede perturbar el turismo? Claro que sí. Pero cualquier europeo diga, pero ven acá, ese hay lío que hay allá con todos esos carros, y los drones. Esos aviones. No, yo no voy para allá. Pero también, ¿tú entiendes? ¿qué impacto puede tener el tema sonado que es SENASA para la economía dominicana? ¿De quién? SENASA. No, hombre, ya es un problema interno, doméstico. Eso es lo que hay que determinar, la culpabilidad y aplicarla, ¿tú me entiendes? Mira, ahí estaba yo viendo un presidente de Perú que yo conocí en Ginebra, Lenín Moreno, que era hasta con problemas Ese es del Ecuador. Del Ecuador. Del Ecuador, con problemas De motores. de motores, movilidad. Movilidad. Lo mandaron lo sacaron del país, lo mandaron a Ginebra. Tú allá, allá estaba. Y ahora lo veo que lo van a meter preso, ese señor. Lo han metido preso a todos los presidentes de Perú. Sí. Todos los presidentes lo han metido en verja. Porque es que son culpables también, ¿tú entiendes? Sí, estamos de acuerdo. Culpables, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque es un problema interno, pero yo creo que aquí desgraciadamente hay que aplicar lo que están aplicando los chinos. Fusilaron al del Oye, Banco Central, al del Banco. Yo hasta a un ministro vi yo que al de un banco. Sí, un banco que metió la mano, sí. se la cortaron. Así es. Bueno, será Pero bueno. será para el día de mañana que vamos a presentar lo que fue la Fundación Rica que hizo y entregó premio a la sostenibilidad al nombre del doctor Julio Brache, que fue un preocupado tanto por la agricultura, por la ganadería, por el desarrollo de su pueblo. Entonces se hizo una premiación en honor a la fundación y su nombre, a donde salieron ganadores, Sí. 3 fundaciones, la fundación de doña Merida Barracini, que representó don Celso Barracini, Ajá. que ganaron los premios, sobre todo para el asunto de la movilidad, lo que hace rehabilitación válido. para ese programa. Otro fue un sacerdote de fe Y alegría. y alegría que da a conocer cómo ha insertado a muchos niños de los varios sectores a lo que es insertarse en la vida. Y Rica la Fundación Rica premió a toda esa gente. Mañana vamos a dar, como el tiempo se nos agotó, pero mañana vamos a dar todos esos detalles. Y hay aquí en una el fundación de los iraníes, por ahí no, una fundación. programa. ¿Está aquí? Pero, digo yo, no en sé. Venezuela. Así terminamos nuestro programa en la noche de hoy. Gracias por su atención prestada. Buenas noches. Buenas noches.